Catalina, la quiero invitar ahora a que conozcamos a nuestro siguiente invitado. Ponga atención, fíjese, porque muchas veces acudimos a un centro asistencial, tenemos alguna emergencia médica, sin embargo, fíjese que en estos centros asistenciales también puede existir violencia hacia el personal que nos puede atender. Exactamente, una situación que lamentamos en profundidad y que justamente este año ha alcanzado un pic contundente. Los casos se siguen repitiendo y por lo mismo se lanza una campaña. Y para conocer toda esta realidad está junto a nosotros el director de la Posta Central, el doctor Patricio Barría. Bienvenido, buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Karim, Catalina. Para nosotros es muy valioso tener un espacio para difundir este tipo de problemáticas a la ciudadanía. Doctor, siempre, bueno, en el último tiempo sí lo hemos visto a través de la televisión y quisiera que nos aclarara un poco a través de los medios en realidad en general. Se ha visto un aumento de violencia. Uno siempre que va a un centro asistencial nunca vas calmado, nunca vas contento, claro. Siempre vas con un dolor, con un susto, con una emergencia, evidentemente. Sin embargo, en el último tiempo se han visto como agresiones hacia el personal médico. Entonces, de alguna manera, quiero que nos aclare. Estas agresiones y esta campaña que ustedes están haciendo, ¿es para evitar que el acompañante del paciente los agreda o que en general un público un poco relacionado al narcotráfico, a la delincuencia, está agrediendo? Acláreme un poco ese punto, por favor. Lo primero, cierto, es que este fenómeno tiene múltiples aristas y es multidimensional, por lo cual la explicación a tu pregunta no es solamente una. Señalar primero de que este fenómeno de la agresión hacia los funcionarios es antiguo, está descrito desde los años 1800, ya de que se sabe de que efectivamente hay agresión y además de eso tiene una tendencia mundial de aumento. Múltiples países del primer mundo, del tercer mundo, de Latinoamérica, de Europa, de Asia, han reportado de que efectivamente hay un aumento progresivo anual de la agresión a los funcionarios. Y esto sucede, yo represento en este momento, cierto, acá un hospital, la Posta Central, pero sucede en todos los niveles de atención, desde la atención primaria hasta el hospital, en el sistema público, en el sistema privado. ¿Y a qué causa responde? Múltiples causas. En general, y eso los televidentes me imagino que son conscientes de que hay un aumento de la agresividad general de la sociedad. Sí. Lo sentimos en diferentes puntos. Y un factor que es clave en esto fue la pandemia COVID-19. Lamentablemente no solamente infectó los pulmones de las personas, sino de que por ABC de motivo también nos llevó a un estado en que la salud mental de las personas se deterioró. Y eso no solamente las personas que se atienden en el sistema, sino también las personas que atendemos en el sistema. Tenemos niveles de ansiedad mayor, hay más depresión en la población. Hemos visto un aumento dramático de los intentos de suicidio también. Así es. Y de personas que requieren hospitalización por causa psiquiátrica. Entonces, la salud mental es uno de los factores importantes. A eso agrégale que, como decía Karim, efectivamente la persona que va a un servicio de urgencia no está ahí porque quiere. No, claro. Va con un problema de salud, muchas veces con dolor, con ansiedad, con miedo de morir, con miedo de secuela. Igualmente, claro. Y con una familia también, cierto, que acompaña, que está en esta misma dinámica y situación. Eso es esperable. Lo que no es esperable ni tolerable es que, cierto, estas emociones se transformen en agresión verbal o agresión física. Es un desborde emocional que evidentemente viene acompañado de un desmedro en la salud mental que hemos visto, como usted también lo mencionaba, doctor. Y actualmente, ¿con qué herramientas ustedes cuentan? En específico en la experiencia en la Posta Central, ¿qué herramientas tienen cuando un caso así ocurre, ¿no? Una violencia física o psicológica hacia el personal de la salud? Mira, lo primero es que, como les comentaba, este fenómeno es multidimensional, por lo cual el abordaje no puede ser solamente en un punto. Y lo que estamos haciendo actualmente es difundir a la ciudadanía, a los usuarios del sistema, que esta realidad existe y que afecta a los funcionarios de salud y no solamente a la persona que fue agredida, sino que a los compañeros de trabajo, a la familia de este funcionario y a esta misma persona, cierto, que los siguientes días va a tener que seguir ahí. Ya no olvidar además que en el sistema de salud 3/4 partes de las personas que atienden son mujeres y son más agredidas que los hombres. Ya ahí también tenemos problemas de género en cuanto, cierto, a que por múltiples motivos sucede el fenómeno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ya
Por una parte, todas las instituciones de salud tienen que tener protocolos de abordaje para cuando esto sucede. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos un carabinero de turno en la posta central, tenemos un sistema de guardias, ya también es cierto que ayudan con la seguridad. Tenemos desde la sala de espera orientacional a las personas, la oficina de información de reclamo y sugerencias, por ejemplo, tiene un primer contacto con. Luego de eso tenemos un equipo de psicología 24/7, precisamente para abordar emocionalmente al paciente y su familia también. Muchas veces en la unidad de emergencia tenemos que comunicar malas noticias, por ejemplo. Noticias que muchas veces pueden ser incluso hasta traumáticas. Claro. Y ahí hay un sistema de contención. Además de eso, tenemos sistemas de asesoría jurídica para aquellos casos que lo ameriten como última instancia. Y la mayoría de las personas que son agredidas, ya sea verbal o físicamente, necesitan luego de eso apoyo psicológico para la persona, para quienes lo rodean. Tenemos licencia médica secundaria a esto, ausentismo laboral, multidimensional. Doctor, quisiera que nos describiera de alguna manera una situación, porque por mi mente pasan muchas cosas. Es como, si yo llevo a alguien importante para mí, es como, sálvalo, sálvalo. Y aunque la persona se vaya a morir, o como, sálvalo o te mato a ti. ¿Cómo es la agresión que se le hace? Mira, el personal de salud se encuentra dentro de la unidad de emergencia. Ya. Pero desde el ingreso, que ya cierto, la persona viene contactando. Entonces, en ese sentido, no solo somos los médicos o solo las enfermeras quienes somos agredidos. En la posta central, el personal administrativo de admisión y de la oficina de información de reclamo y sugerencias se encuentran en la sala de espera. Y ahí, por supuesto, de que también el sistema de salud tiene deuda. Claro. Cuando tienes 4 horas de espera, 6 horas de espera, 8 horas de espera, con urgencias que están llenas, muchas veces ni siquiera hay donde sentarse. ¿Ya? Y ahí con alguien enfermo, con alguien que te preocupa, bajo situación de estrés. Entonces se genera un caldo de cultivo, por así decirlo, para que sucedan este tipo de eventos. La mayoría de las agresiones, Karim, siguen siendo verbales, pero también, cierto, tenemos agresión física. Muchas veces, por ejemplo, tomadas de mano, apretones, mire. mechoneo, y también... ¿A ustedes? Sí, por supuesto. Y por supuesto también destrucción de mobiliario. Ya muchas veces se rompen mamparas, se rompen vidrios, se rompen computadores dentro de hechos de violencia. Ahora el personal está 24/7 expuesto, ¿ya? Y eso es bien difícil de sobrellevar también, porque mientras más expuesto está, realmente convive con eso. Hay un problema de fondo que es lo que usted menciona, ¿cierto? Con temáticas que han sido históricas para nuestro país, que no han sido abordadas respecto a la salud pública, las horas de espera, que eso evidentemente a muchas personas les termina exasperando, y como además viene acompañado de una salud mental que ha sido abandonada históricamente. O sea, está bien, podemos hacer una campaña, ¿cierto?, abordando o pidiendo a que las personas realmente hagan conciencia, pero quizás hay un problema muchísimo más de fondo que en este momento está desbordándose, ¿no, doctor? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Qué bueno que lo tocaste, Catalina, porque nosotros desde el sistema de salud o desde cada hospital lo que podemos hacer realmente son medidas de contención y medidas ya de reparación cuando sucede el hecho, pero prevenir que esto suceda el foco que tiene que estar dentro de lo principal. No solamente difusión como lo que estamos haciendo ahora, sensibilización de la población, sino que tienen que haber políticas públicas diseñadas. Han habido algunos avances. Hace algunos años se promulgó la ley consultorio seguro, que se diseña específicamente producto de las agresiones funcionarias, pero creemos de que eso tiene que ser la última instancia. La parte judicial no es preventiva. ¿Ya? ¿Cómo prevenimos esto? Haciéndonos cargo de la salud mental de la población y también de los funcionarios de la salud. Ahí, ojalá los gobiernos, no solamente el de turno, sino de que sea una política de Estado, que trabaje en los diferentes puntos de la red, desde la atención primaria hasta el hospital, la problemática de la salud mental de la población. Nosotros en la posta hemos visto esta realidad de que en 5 años ha aumentado en un 400% la necesidad de hospitalización por causa psiquiátrica. Ya, la salud mental de este país efectivamente está enferma. De alguna forma, doctor, cuando usted habla de salud mental, ¿está hablando exactamente de gente que llega con depresiones, con instintos suicidas, con instintos homicidas?
¿O está hablando de una salud mental que no responde a la cordura de llegar a decir, ¿sabe que necesito ayuda? Me siento mal, atiéndame, o atienda a mi hijo, atienda a qué sé yo, a tal persona? ¿Cuál es de alguna forma el nivel que existe de falta de salud mental acá? Porque una cosa es que yo llegue súper desesperado porque me atiendan, porque tengo, qué sé yo, tal cosa, y otra es que yo llegue a pegarle al doctor para que me atienda. Es muy buena la diferenciación, ya, porque nosotros en la posta central atendemos a personas con patología psiquiátrica aguda. Dentro de eso lo que más prevalece es intento de suicidio y psicosis aguda. Ahora, no siempre la persona está en sus cabales, no siempre está preservado lo que llamamos el juicio de realidad, y es esperable que como sintomatología incluso de la patología esté la agresividad, pero lamentablemente ya ese es un grupo. La mayor parte de las agresiones sucede de personas que están en sus cabales. Doctor, ¿y hay mucha gente que llega fuera de los cabales por consumo de sustancias? También no sucede. Ya ahí se empiezan a mezclar las cosas. Ya. Si tú, por ejemplo, mezclas pobreza, malas condiciones laborales, estrés familiar, depresión leve, fármaco para la psiquiatría y consumo de sustancias, por ejemplo, alcohol, genera una tormenta perfecta, ya en el cual la persona efectivamente puede entrar en condiciones mucho más graves. Lo vemos con los intentos de suicidio que observamos en la posta. Nosotros somos el centro centinela a nivel nacional donde vamos viendo cómo es la realidad de los intentos de suicidio y van aumentando y se van agravando y casi siempre tienen un trasfondo como el que te cuento. Va mucho más allá de solamente el cerebro. Tiene mucho que ver con las condiciones sociales que tenemos y con las condiciones laborales que tenemos. Es importante conectar con todas estas temáticas porque en el fondo no sabemos a dónde estamos llegando. En un rincón quizá del país hay una persona viviendo una situación similar y no sabe bien cómo poder buscar ayuda, doctor. Claro. Cuando estamos en una situación así, ¿cuál sería, digamos, el camino lógico para abordarlo de la mejor manera posible? Porque usted dice, bueno, si nos vamos a una instancia judicial ya es lo último, estamos, digamos, actuando de una manera reactiva. Pero si yo siento que algo no me está cuadrando, que en mi diario vivir estoy más desesperado, desesperada, no veo salida, ayuda, ¿a dónde voy? Mira, deberíamos funcionar como una red asistencial con diferentes niveles y capas de atención. Si vamos a lo más preventivo, lo ideal sería de que efectivamente la mayor parte de la población se encuentre dentro de una atención primaria universal, que es una ley que actualmente es un proyecto piloto que se está llevando en diferentes comunas. ¿Para qué? Para que efectivamente haya medicina de cabecera y un seguimiento de las personas, ya para pesquisar precozmente que hay problemas de salud mental. En este momento la atención primaria de salud es la que lleva la mayor parte del tratamiento de las personas que tienen depresión leve, depresión moderada, trastorno por ansiedad, y lo logran de una buena manera. De hecho está garantizado por el GES, el plan Auge, ya en el cual las personas tienen derecho a tratarse por depresión y acceso a los fármacos dentro de la atención primaria. Eso sería lo primero, que tratemos, ¿cierto?, la patología de salud mental de forma ambulatoria, de forma precoz, y tomando siempre en cuenta el contexto social. Nosotros en la posta central lamentablemente vemos la punta de la pirámide. Exacto. La persona que ya cometió el intento de suicidio grave o la persona que ya está con psicosis aguda producto, por ejemplo, de consumo de sustancias agravando patologías basales. ¿Le llega a harta gente borracha a la posta? Llega efectivamente. Con el estado de ebriedad y que tal vez ni siquiera el escándalo o lo que se siente mal es por el estado de ebriedad, sino que al tomar descompensa un tratamiento psiquiátrico, por ejemplo. Mira, hay algunos estudios poblacionales realizados que muestran cuáles son las causas existentes en la sociedad que más daño producen a la salud de las personas, no solo a la salud mental. Alcohol es por lejos en Chile el factor de riesgo más potente para enfermar. No solamente la parte mental, ya tampoco solamente el daño al hígado. Claro. Hay múltiples formas en las cuales el alcohol produce enfermedad y muerte. Ahí nosotros vemos en la posta central gran cantidad de pacientes que llamamos politraumatizados, generalmente accidentes de tránsito. Por tomar. Y ahí, por supuesto, de que hay consumo de alcohol. El problema, ¿y por qué produce tanto daño el alcohol? Si una persona es atropellada por alguien en estado de ebriedad,
El alcohol finalmente fue el que produjo el atropello, por más que la persona sea abstemia, la persona atropellada. Entonces finalmente se genera una serie de condiciones y ojalá tuviésemos programas mucho más fuertes de rehabilitación en el consumo de sustancias, ya lícita e ilícita, ya alcohol, tabaco también produce harta mortalidad en nuestro país y problemas emergentes, como el que tenemos por ejemplo actualmente con opiáceos, fentanilo, ya problemas crónicos que tenemos como pasta base, como cocaína, que están en nuestra sociedad, ya, y que muchas veces son el causante directo o un asociado ya de que le hace mal a la patología. Es compleja la realidad, efectivamente, y uno se cuestiona, ¿no? Han existido un montón de campañas con respecto a tratar de sensibilizar a la población con el hecho de cuando vas a beber, ¿cierto? No salgas manejando, pero aún así pareciera ser que los chilenos y las chilenas no abren los ojos a esta realidad. Existió un momento de visionado en el auditorio de la Posta Central, ¿cierto? ¿Cómo estuvo, digamos, esa visualización de la campaña Empatizar para Sanar? Son múltiples las instituciones de que están preocupadas de este problema. No solo nos preocupa a nosotros como hospital, le preocupa a toda la red en sus niveles y a las dirigencias gremiales, que son los sindicatos en el sistema público, también les preocupa, ¿ya? Porque los derechos de los funcionarios y el bienestar de los funcionarios están dentro de sus misiones. Es por eso que el Colegio Médico, como organización gremial, toma ya hace años partido en esto e intenta de que de múltiples maneras esto se canalice. Y ahí la campaña que hicimos conjunto con el Colegio Médico y con la atención primaria de salud también y otros centros hospitalarios es el punto de partida de lo que esperamos sea una campaña de difusión mucho más grande y continua, no solamente como esfuerzo aislado, sino de que esto tiene que ser en un plan muy programado para sensibilización. Doctor, y más allá que usted nos está diciendo aquí a todos los televidentes y a nosotros junto a Catalina, que lo más importante es el tema de la salud mental, la gente que llega a la posta, que igual intente controlarse, los borrachos y todo eso, ¿hay alguna petición que se haga al gobierno o al Congreso para que se cambie alguna ley y se endurezca la pena, digamos, a alguien que ataque a personal de salud? Porque igual los atacan, digamos, así como a piedrazos delincuencialmente, digamos, no solamente la histeria de sálveme la vida, ¿me entienden? En esta pregunta, Karim, te voy a dar una opinión más bien personal. Ok. ¿Ya? Y también representando a la Posta Central, pero esto podría no ser representativo de lo que piensan otros funcionarios de la salud, otros estamentos y todo. Yo no creo que esté en la parte judicial la solución de esto. Ok. ¿Ya? Hay marco jurídico, hay consultorio seguro, pero eso llega solamente a la parte final, a la parte paliativa de esto. Tenemos que preocuparnos mucho antes. ¿Qué cosa me gustaría a mí ver? Creo que se está viendo de las diferentes posturas políticas, es que efectivamente la clase política que le llaman, ya más allá el Congreso, los legisladores, el Poder Ejecutivo, efectivamente creamos lo mismo en esto. Y es que hay que hacer un esfuerzo país para disminuir las agresiones a los funcionarios públicos. Ya en este caso salud es lo que estamos hablando, pero esta realidad de la agresión sucede también en los colegios, sucede también en el registro civil, sucede lados, a las fuerzas de orden, ¿ya? Está en todos lados, la agresividad es una problemática general del país y sí pueden haber políticas públicas que lo enfrenten. En salud específico, creo que la salud mental sería el foco que más hay que apuntar. Y es algo que se ha estado conversando hace un montón de tiempo y espero que esta campaña, cierto que bien se está preparando, pueda llegar a sensibilizar a quienes toman, digamos, esas decisiones para que eso sea una pirámide fundamental. Quizás el penalizar sería llegar tarde a un problema que lo estamos viendo y lo vemos en diferentes sesgos de nuestra sociedad. Así que, doctor, bueno, agradecerle su tiempo, el estar aquí. Cuéntenos sobre todo la misión principal de la campaña Empatía para Sanar. Lo dice el título, Empatía para Sanar. ¿Ya? Y ahí la empatía tiene que ser un fenómeno bilateral. Por una parte, nosotros como funcionarios de la salud tenemos que ser muy conscientes de que cuando atendemos a las personas, atendemos a una comunidad, atendemos no solamente a la persona individual, y tenemos que tener en cuenta ya de que las personas que estamos atendiendo, dentro de lo que pueden traer
Son una serie de problemáticas de base que no conocemos y que grafican en el video. Ya muchas veces las personas llegan con ansiedad, llegan con depresión y otras cosas basales. Y por otra parte, ¿cierto? Desde los usuarios, nosotros esperamos, ¿cierto?, que consideren que somos personas. Y finalmente, toda la atención al público que sucede en todos los puntos del sistema son personas trabajando con personas, ¿ya? Y la visión de ahí yo creo que nos puede ayudar a humanizar lo que hacemos. Doctor, una última pregunta antes de despedirnos. Catalina, también si me permites, no sé si lo sabe en este minuto, porque acaba de pasar, ¿quedó contento con la aprobación del presupuesto 2024 en materia de salud que hizo el presidente anoche? Subió en un 8,1. Yo no debería opinar algo como lo que voy a opinar, pero estoy poco informado de realmente cómo terminó la discusión presupuestaria anoche. Es muy importante de que se apruebe el presupuesto, ya, porque eso nos da el marco para que podamos trabajar y saber realmente dónde van a estar puestos los recursos. Pero los detalles de la aprobación de anoche no los tengo todavía revisados. Ok, doctor, muchas gracias. Agradecemos su tiempo, doctor, y evidentemente sabemos que en su agenda se hizo un espacio para estar aquí en Tu Conexión Matinal. Esperemos que esta campaña sea un éxito, porque nos lo merecemos todos, ustedes como funcionarios de la salud y nosotros igualmente como usuarios, vivir tranquilos, vivir en paz. Muchas gracias a TVR y este espacio de conversación con Karim y Catalina, y por supuesto a la audiencia. Finalmente, ¿cierto?, esta conversación no para nosotros, es para los televidentes, que esperamos de que tomen bien este mensaje y que nos ayuden a difundir también la campaña que estamos lanzando con el Colegio Médico. Ok, muchas gracias, doctor. Karim, un interesante, gusto. Catalina.